Celebramos en esta mañana santa, en este santo hogar, la Eucaristía que corresponde al día 20 de diciembre, antes de la Navidad. Le estamos pidiendo al Señor que estas lecturas nos interpelen, nos cuestionen y tengamos que darle una respuesta a Dios de nuestra vida. Ayer leíamos el anuncio del nacimiento de Sansón, recuerdan, en la primera lectura del libro de los Jueces. Luego en el Evangelio leíamos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Veíamos a Isabel que de alegría tal vez se escondía. Y veíamos que volvía a la luz con la visita de María Santísima y Jesús gestando en el vientre de la Virgen. Hoy vamos a ver el anuncio del nacimiento de Jesús, del propio Jesús. Lectura que vamos a leer otra vez el domingo. Entonces es hoy solo como un anticipo. Si recuerdan, la primera lectura de hoy del profeta Isaías en el capítulo 7 fue la misma con la que comenzamos nuestro retiro de Adviento este año. Esa lectura que es impresionante. ¿Quiénes son los personajes? Bueno, pues Acaz o Ajax, depende cómo se traduzca. Ese es el rey, que era un rey impío. Se supone que fuera un buen rey porque era del linaje, porque conocía al Dios de Israel y todo eso. Pero se había casado con mujeres paganas, se había paganizado y estaba viviendo de espaldas a Dios. De momento se encuentra con que está siendo perseguido y amenazado por los pueblos vecinos que son sus enemigos. Todos un poco más fuertes y con mejores ejércitos que él. Él tiene que buscar defenderse. Y cuando uno necesita defenderse, busca con quién hacer alianzas para fortalecerse. ¿Cuál era el problema real de Acaz? Que no creía en Dios. No, Acaz creía en Dios. Sabía que existía. Y conocía las proezas, las grandezas, las maravillas y la misericordia de ese Dios. El problema fue que se decidió vivir de espaldas a ese Dios, buscar y servir a dioses extranjeros, la idolatría, y sobre todo aprendió a vivir como si Dios no existiera, porque él se iba convirtiendo poco a poco en el Dios de su propia vida. Llega un momento que él se sabe un Dios vencible, un Dios de quinta, y necesita aliarse. Y tiene dos alternativas. En la mente de él, que era estrecha, tiene dos. Una era aliarse con los pueblos vecinos, que no eran gran cosa en fin de cuentas, y otro era aliarse con Siria, que era el más poderoso de todos. Y él decide aliarse con Siria, con el más poderoso. Lo que a todas luces parecía que estaba bien y le convenía. Pero cuando seguimos viendo la historia, sabemos que Siria fue el peor enemigo de todos y acabó con ellos también. Sin embargo, llega el profeta Isaías para despertarlo, para hablarle al corazón, para decirle, espérate acá, no seas torpe. No tienes esas dos opciones nada más. Hay más opciones. Solo tienes que mirar más allá de la punta de tu nariz. Es todo lo que tienes que hacer. Dejar de trabajar con tu sola inteligencia humana, que es muy limitada, y aprender a trabajar con la sabiduría de Dios. Tienes otra alternativa, tienes varias, pero tienes otra que por mucho es la mejor. Puedes aliarte con Dios. Y Dios sí saldrá fiador por ti. En fin de cuentas, somos el pueblo elegido. No lo dice el texto, pero se sobreentiende. Si Acaz decide aliarse con Dios, tendría primero que reconciliarse con ese Dios. Reconocer sus pecados y su maldad, su idolatría. Dejar el estilo de vida de porquería que lleva con tantos escombros en su corazón y en su mente. Podemos añadir ahí vicios, infidelidades, adulterios, dioses falsos, coraje, rabietas, espiritismos, brujerías, añádele. Todo lo que estaba en su corazón que no servía, tenía que sacarlo para poder hacer alianza con Dios. Por lo tanto, a todas luces y en su falta de fe, que era su mayor problema,
Era más fácil aliarse con Siria porque no tenía que hacer nada de eso, solo rendirse ante un ejército más fuerte que él para que lo salvara, aunque después lo esclavizara. Y Isaías le dice, tienes una alternativa, haz alianza con Dios. Pide una señal, no de ninguna manera. Yo no quiero tentar al Señor mi Dios. Y parecería que eso es un acto de fe. No, eso es un acto de decir, yo no necesito ese Dios. Yo conseguí un amigo mucho más fuerte. Yo me quedo con mis diversiones. Yo me quedo en domingo jugando fútbol, jugando béisbol, jugando baloncesto, viendo películas en casa, tomando chocolate caliente. Pero para la misa, ¿para qué? No voy a ir a misa, ni a confesarme, ni a comulgar. Eso es mucho para mí. Yo no necesito eso para salvarme. Fue lo que hizo Acaz. Rechazó la oferta de Dios. Le dice el profeta, bueno, pide una señal, la que tú quieras, Dios te la va a dar. Se niega el profeta, se niega el rey, y entonces el profeta le dice, mira, aunque tú insistas en negar la existencia de Dios, Dios existe. No eres tú el que le da permiso a Dios para existir. Es Dios quien te permite a ti la existencia. Dios existe. Y Él te va a dar la señal como quiera. Una doncella, dice Isaías, pero esa misma palabra bien traducida en el Evangelio dice, una virgen saldrá encinta. Y esa virgen que saldrá encinta dará a luz a un niño que no es cualquier niño. Es un niño que se llama Emanuel, lo que significa Dios con nosotros. Esa virgen va a quedar embarazada del Espíritu Santo de Dios, va a parir a un muchacho que es Dios y hombre verdadero, y ese muchacho, Dios y hombre verdadero, vendrá para salvar la humanidad. ¿A toda la humanidad? No. A los que se quieran salvar, a los que quieran creer, a los que quieran esperar, a los que se abandonen al amor de Dios. Si alguien insiste en vivir de espaldas, como si Dios no existiera, si negara su presencia y su amor, si no cumpliera en nada con lo que Dios pide, pues no se va a salvar. ¿Por qué no? ¿Porque Dios lo ha olvidado? No, Dios jamás olvida a sus hijos. Porque esa persona X, quien sea, decidió vivir sin Dios. Y la palabra dice a cada uno según lo que cada uno merece. ¿Cuál es la verdad universal de nuestra vida? Que todos los que nacimos nos vamos a morir. Esa es la verdad. Pero esa es la mitad de la verdad. Porque la verdad es que todos los que se mueran van a resucitar. Es así, es la verdad. Esa es la máxima del cristianismo, además del mandamiento del amor. Que todos los que nacimos y nos vamos a morir, también vamos a resucitar. ¿Todos van a resucitar? Sí, todos van a resucitar. ¿Significa eso que todos se van a salvar? Ah, no, no es lo mismo. Todos vamos a resucitar. Los fieles, decimos siempre, para gloria eterna. Los infieles, para ignominia perpetua. Y a cada uno, según lo que cada uno merece. ¿Qué quiere el profeta en la primera lectura? De decir, tienes dos alternativas. Salvarte o condenarte. Y a hacerte bien claro. Ni salvarte ni condenarte depende de Dios. Eso depende de ti. Ya Dios estableció las bases de la convivencia, o sea, la alianza. Y conocemos la alianza perfectamente. No la del antiguo, la de ahora. Tú eres mi hijo y yo soy tu papá. El que quiera salvarse tiene que vivir como hijo amado de Dios y pasar por el mundo amando y haciendo el bien como Jesús pasó. El que quiera condenarse simplemente tiene que negar a Dios, hacer con su vida lo que le dé la gana, y la conclusión es, o la consecuencia es, que no verá el rostro de Dios. Es una llamada a convertirnos, a buscar a Dios, a encontrarnos con Dios, a entregarle a Él nuestra vida y a trabajar por el reino. A este punto siempre advertimos lo mismo. Hay que convertirse. La iglesia verdadera, la iglesia católica, la que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro, la que no es huérfana de madre, la de los 7 sacramentos, aquella donde podemos comernos eucarísticamente a nuestro propio Dios. Esa iglesia verdadera, simple, llana y sencillamente quiere que sus hijos se salven. Y al querer que sus hijos se salven,
quiere profetas de la palabra. No admite en sus filas fanáticos de ninguna clase. No queremos fanáticos en la iglesia verdadera. Queremos gente que va, viene, brinca, salta, baila, hace todo lo que tiene que hacer en este mundo, sin contaminarse con el pecado, con la miseria, con las porquerías que el mundo ofrece. Pero a vivir, a gozar la vida es bien corta, por cierto es bien breve. En Navidad disfruta un montón. Ahora, no tiene consecuencias. Si comes demasiado, terminas entonces el tiempo de Navidad como una vaca. Eso es automático. Tienes que saber que todo tiene consecuencias y límites. Si vives de espaldas a Dios, terminarás expulsado del reino de los cielos. Otra vez a cada uno, según lo que cada uno merece. Y entonces leíamos esa primera lectura para decir con el salmista: va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Si Él va a entrar, hay que rendirle séquito real y hay que preparar el lugar donde Él va a entrar, que es el signo del Adviento. Lo hemos dicho en todas las misas de Aguinaldo. Se prepara el pesebre para el niño en el sacramento de la confesión. No dejes, por favor, que termine el tiempo de Adviento sin confesarte bien. Ve a confesarte donde tú quieras. Aun si quieres ir a La Mona o a Culebra, vete para allá, pero confiésate. Confiésate bien en tiempo de Adviento para que el renacer del Hijo de Dios en tu corazón de modo espiritual sea patente. Y a partir de ese momento, el que te mire siempre pueda ver algo de Dios. Y vino el ángel Gabriel, según San Lucas anuncia a María, según San Mateo anuncia a José. Viene el ángel Gabriel y le anuncia a esta doncella, unos 14, 15, 16, que va a quedar embarazada. A diferencia de Zacarías, que pide una prueba, María solo pide una aclaración. Es como si ella dijera: ok, está bien, acepto estar embarazada, pero tendré pocos años, pero sé que para que pueda nacer un niño de mi vientre tengo que tener interacción con algún varón y yo soy virgen, yo no conozco varón. El ángel le explica cómo eso va a suceder. Ella, entendiendo que ha sido entender, simplemente se pone a su servicio. Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que dices. ¿Qué es lo que es importante del Evangelio de hoy? Lo veremos mejor el próximo domingo. ¿Qué es lo más importante? Que con el anuncio del nacimiento de Sansón, por ejemplo, o de Juan el Bautista, o de cualquiera de esos otros nacimientos milagrosos del Antiguo Testamento, era un Dios que simplemente intervenía con los hombres, intervenía con el género humano, a favor siempre de los hombres, guiándolos, conduciéndolos, bendiciéndolos, apoyándolos, dándoles de comer lo que fuera necesario. Con el anuncio de Jesús, eso no es así, eso cambia. Ya no es un Dios que interviene, es un Dios que se hace hombre, que se hace igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Por eso repetimos siempre lo mismo para que nos quede bien claro. En la Biblia no hay contradicciones. En apariencia puede ser, pero no puede haberlas. Es palabra de Dios. Y siempre igual. Que Isaías dice que el niño se va a llamar Emanuel. Pero el ángel le dice a María y le dice a José que el niño se va a llamar Jesús. Y tú y yo lo llamamos el Cristo, que significa el ungido. Jesucristo en total. ¿Cuál es el nombre del niño realmente? Todos son importantes en algún momento de la vida de Jesús. El profeta dice que se llama Emanuel porque nos revela la esencia de este niño. Ese niño es Dios. Ese es el fondo de ese niño. Es Dios. Es hombre, nace como hombre, pero es Dios verdadero. Cuando el ángel le da el nombre a María y a José, lo que le está dando es la misión de ese niño. Porque la palabra Jesús lo que significa es Dios salva. Pues el Emanuel, Dios con nosotros, viene para salvar a la humanidad. Entonces no hay contradicción. Es el niño Dios, hecho hombre, que nos salvará del pecado a todos. No al que se quiera salvar, al que trabaje por salvarse. Cuando digo una cosa que no le gusta a la gente, me emociono. Tú quieres irte al infierno, vete al infierno. Si quieres condenarte, condénate. Yo te pido un solo favor siempre. No
eches a perder a tus hijos. No condenes a tus pequeños. No seas un mal papá. Si no vas a engendrar para Dios, mejor no engendres. Si no vas a parir para Dios, no paras. No traigas hijos al mundo para que el diablo se los lleve. Educa a tus hijos para Dios. Atráelos a la presencia del amor de Dios. No con violencia, no imponiéndole cargas que no puedan llevar, con un testimonio de vida, con un catolicismo de alegría, de convicción, de felicidad. Que al convertirnos no nos amargue la vida, todo lo contrario, que al convertirnos nos deje ver el rostro de Dios y queramos vivir danzando para Él, alabando, bendiciendo, glorificando su nombre, enamorados de un Dios que ya está enamorado de nosotros al punto de entregar a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Vamos a acercarnos al Señor cada vez un poco más, porque es un Dios que viene al encuentro con nosotros, y cuando se encuentra con nosotros hasta derramar su sangre. Solo quiere, decimos siempre, que el católico práctico se arrepienta de su pecado, venga a confesarlo en el sacramento de la confesión, pague la penitencia expuesta para que de verdad se purifique, y encima se coma al Dios que vive, para que viva como el Dios que se coma y se parezca al Dios que come en la Eucaristía. Que tu vida se convierta en una perenne alabanza, en un gozo ante la presencia de Jesús, y que quieras oír de Jesús en tu corazón, del Padre Dios en tu corazón, como dijo de Jesús: tú eres mi Hijo amado, y yo quiero engendrarte en este momento. Tú conoces la consigna. ¿Qué dice la consigna? Busca primero el reino de Dios con su justicia. Tan bonito que es decir eso, como una poesía, todo junto, así bien elegante, como: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Qué bonito se escucha eso.